La vuelta a la rutina después de las vacaciones vuelve a ponernos a prueba a todos, ¿no? Trabajo, obligaciones, los compromisos han quedado, algo suspendidos durante unas pocas semanas. En fin, ahora toca retomar donde lo dejamos y enfrentarnos a nuestro día a día. Más allá de si lo tuyo es síndrome vacacional o no, quien más quien menos, en este momento del año la ansiedad puede que nos esté visitando. Reconocer cuáles son esos factores de estrés, salir del bucle mental, son dos cosas más que recomendables en estos casos. Además de esto, nuestro invitado nos invita a parar para vivir mejor. Es uno de los psiquiatras más reconocidos en nuestro país. Aquí le saludamos, el doctor Javier García Campayo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Oye, igual muchos están pensando, Javier, mira, la primera en la frente, pero ¿cómo parar? Pero ¿cómo parar si no puedo parar? Si paro me hundo. ¿Cómo hacemos? Esa es la idea, ¿no? Mucha gente no puede parar, pero no solamente por razones externas, por el trabajo, etcétera, sino porque muchas veces cuando uno para se siente culpable. Tiene miedo a sentir esa sensación de estrés, esa insatisfacción de alguna forma que tenemos en la vida. Entonces, el proceso es lento, pero uno tiene que preguntarse qué es lo importante en la vida, qué es lo que tiene sentido, porque en base a eso va a empezar a hacer prioridades, a tomar decisiones y quizás a eliminar aspectos que no son tan cruciales. La pandemia, en ese sentido, ha sido uno de los momentos en que muchas personas han parado obligatoriamente y han reflexionado sobre estos temas. Muy interesante este asunto de nuestro propósito de vida, ¿no? Realmente, claro. ¿Qué queremos hacer aquí? Nos pasan los días y no te has dado cuenta y como decía John Lennon, la vida es eso que pasa mientras hacemos otros planes, ¿no? Exactamente. Pero, claro, el tema de manejarnos con lo que nos estresa, doctor, claro, ¿cómo hago si mi factor de estrés es la economía y el sueldo no me da? O estoy en una situación complicada, o la empresa está en una situación chunga, o me van a despedir, o me han despedido y tal. Cuando la economía es un factor de estrés y un factor de estrés tan potente, es complicado gestionar ese momento, porque además no depende de nosotros. Hay un factor externo en el que de repente nosotros hemos hecho las cosas bien o lo que sea, tal. Pero bueno, es uno de los factores de estrés, digamos, más externos, digamos, más comunes y por otro lado más complicados de gestionar, porque hay cosas que nos empleen o no, tampoco en muchos casos depende de uno, ¿no? Sí, pero cuando en psicología hablamos del estrés, hay dos aspectos, ¿no? Lo que nos ocurre, ciertamente, muchas veces es como usted dice, ¿no? Hay problemas económicos, circunstancias, etcétera, por supuesto. Pero hay un segundo factor que es más importante. El porcentaje de estrés que explica es mucho mayor. Es lo que nosotros pensamos de lo que nos ocurre. Es decir, es posible que yo tenga que tener un trabajo donde tenga que estar muchas horas, aun con todo tenga dificultades, etcétera, sin duda, y eso pues corresponde a las autoridades, etcétera, mejorar la situación, sin duda. Pero en esa misma circunstancia hay personas que son capaces de sobrevivir mejor, sufrir menos, disfrutar más de los momentos libres que tenga, aceptar las limitaciones que produce la situación e intentar siempre ver los aspectos más positivos. Ahí es donde nos centramos en el libro. Las circunstancias externas muchas veces no se pueden modificar. Yo tengo una enfermedad, por ejemplo, tengo una circunstancia del tipo que sea, pero lo que yo pienso sobre lo que está ocurriendo, que eso es el 80% del sufrimiento, eso siempre lo puedo modificar si me entreno y es en eso en lo que estamos insistiendo, con técnicas como atención, mindfulness, como autocompasión, el no machacarnos, criticarnos, como aceptación, etcétera. Qué importante es ese automachacarnos. Bueno, estás mencionando cosas muy, muy importantes, doctor. No sé de quién es exactamente la frase, no la recuerdo ahora. Viene a decir la frase algo así: me he pasado la vida, en mi vida he tenido, no sé, montañas de problemas, la inmensa mayoría de los cuales nunca sucedieron, ¿no? De verdad que anticipamos mucho de manera más rollera, no sé, y podemos entrenar un poquito esa visión un tanto más o menos gafe de la vida, digamos, ¿no? Digo, Churchill, Winston Churchill era quien lo decía, ¿no? Él era un hombre muy ansioso y comentaba efectivamente que la mayor parte de su sufrimiento
se produjo por situaciones que jamás ocurrieron, ¿no? Esto es parte de nuestra vida, ¿no? El preocuparnos es es un estilo de vida para muchas personas, también influenciado por la sociedad, pero muchas veces esos problemas no ocurren, o aunque ocurran, no son tan terribles, ¿no? Pueden sobrellevarse mucho mejor. Esto es lo que insistimos, ¿no? Hay un proverbio chino que resume el tema, ¿no? Dice, si un problema tiene solución, ¿por qué preocuparse? Es decir, vamos a intentar resolverlo en la medida de lo que se pueda. Y si no tiene solución, ¿por qué preocuparse? Es decir, hay que aceptarlo. Pero la preocupación, que suele ser el elemento que más tiempo nos ocupa, es siempre inútil. Entonces, eso es un poco lo que intentamos insistir, ¿no? Que en la vida que lleve cada uno, que por supuesto las circunstancias de cada uno de nosotros son diferentes, siempre hay un margen tremendo para ser más feliz, para sufrir menos, para estresarse menos. Ahora hablaremos, estás hablando de filosofía oriental, de proverbios chinos, o de origen de la cultura china, y hay un concepto japonés, ya te refieres a él en el libro, es el asunto este del propósito de vida, que ellos llaman Ikigai, que es, en fin, acercarnos a esa cultura milenaria japonesa desde el Ikigai es muy interesante. Pero hablemos, si te parece, antes, doctor, del ruido mental. Antes has aludido a eso. Ese rucurrucu, ese machacarnos, ese traca-traca, ya estamos, dándole que te pego a la pelota. Pero yo hasta hace no muchos años también, no sé si le pasa a telespectadores, telespectadoras y demás, ¿no? O si te ha pasado a ti, encontré la solución a mis problemas precisamente dándole vueltas a la situación, y de repente un día, o por la noche, o qué sé yo, o en un momento de inspiración, y me levanté con por lo menos con un camino, no sé si una solución, pero por lo menos con un camino. Es decir, habría algo útil, digamos, en nuestro mecanismo cerebral que para encontrar, digamos, una solución. ¿Cuál es el momento en el que estamos dando vueltas sin sentido y estamos en un bucle sin fin? Y eso lo único que hace es desgastarnos y colocarnos en esa dinámica del miedo de lo que no ocurrirá finalmente, o es hartamente improbable que ocurra, ¿no? El ruido mental, todos nuestros escuchantes lo conocerán, es esto que estamos continuamente pensando, ¿no? Ahora me están escuchando, pero es inevitable que yo esté pensando, ¿tiene razón, no tiene razón? ¿Qué camisa lleva? ¿O qué libros tiene detrás? Lo que sea. Ese es el ruido continuo. Entonces, otro de los temas que tenemos que tener en cuenta, insistimos en el libro, es que los seres humanos siempre tenemos problemas. Es decir, cualquiera de nosotros, cuando las cosas nos van bien, tenemos de base 3 o 4 problemas, 3 o 4 situaciones que nos gustaría que fuesen diferentes. Es decir, la expectativa poco realista de que en algún momento no tendremos problemas no es así. Siempre vamos a tener cosas que nos desafían. El tema es poder vivir con ellas sin estresarse. ¿Qué tenemos que hacer? Muy bien preguntas. Lo que hay que hacer para resolver problemas, otro de los capítulos del libro, ¿no? Cómo se resuelven problemas, es sentarse, afrontar el problema, escribir soluciones, luego ver las alternativas, etcétera. ¿Me explico? Es decir, dedicarse a tiempo completo cuando uno tiene un problema a sentarse e intentar resolverlo, o descubrir que no tiene solución o que las soluciones no nos gustan. El problema es que resolvemos los problemas en la vida diaria. Es decir, yo voy conduciendo y le voy dando vueltas a mi problema. Imagínense con mi pareja, por ejemplo. Voy paseando por el parque y voy dándole vueltas a mi problema. Así es como nunca se resuelven. Los problemas, si se resuelven, que no todos tienen solución, solo ocurre si uno se sienta, describe bien el problema, genera alternativas, y solo después hay que dejar un tiempo, porque la técnica de resolución de problemas que exige esto busca la mejor solución. Después de esto, deja de rumiar ese problema. Lógicamente tendrá otros muchos, porque los seres humanos tenemos muchos problemas simultáneamente, pero esta es la técnica para poder vivir con problemas, aceptarlos, resolverlos, no estresarse, no rumiar, no preocuparse. Que bien interesante, además, ese mecanismo a través del cual nuestro cerebro, por el hecho de escribirlo, y aparte de escribirlo, no en el Word, en el ordenador, no en el esto de notas del papel y boli, del teléfono móvil, papel y lápiz y escribir. ¿Qué hay, doctor, en esa dinámica, en esa conexión cerebral? ¿Por qué lo fijamos? El hecho de escribirlo, no sé, ¿por qué nos da, digamos, esa perspectiva? Es como si sacaras el problema, la situación a la que tenemos que enfrentarnos y oye, pues, qué decir, cabe en una cuartilla, ¿no? Igual tampoco es tan heavy, o en 4 líneas, ¿no? Este es el tema, ¿eh? Es decir, nosotros siempre tenemos la expectativa poco realista de que debe haber alguna solución que todavía no hemos encontrado y que si seguimos rumiando mientras vamos en el parque, vamos en el coche, etcétera, se nos ocurrirá. Eso es absurdo. Es decir, si uno lo hace sentado,
a tiempo completo, papel y boli, ve las 6 o 7 alternativas que suelen ser las habituales, que tiene un problema y comprueba que esto es todo lo que hay, ahora y dentro de 5 años. Que puede ser que ninguna de ellas te convenza especialmente, que ese suele ser el tema, pero sabes que estas son todas las alternativas que hay y dejas de rumiar. Entonces decides lo que sea. Una de las alternativas puede ser no hacer nada, no resolver el problema. Y eso es perfectamente legítimo. Pero lo es sí, es porque es la mejor de las alternativas posibles. Mucha gente simplemente no hace nada, por lo que le digo, esperando esta solución mágica que piensa que aparecerá si rumia todo el día durante meses y meses. No ocurre así. Claro. También hemos comentado muchas veces, a la hora de enfrentarte, digamos, a la situación, también como tú estás, es importante. Es decir, si estás haciendo deporte y tienes el cerebro bien, ¿sabes? La maquinaria va bien. Si te encuentras en, bueno, pues no sé, si meditas, si te vas a, yo qué sé, a tomar baños de mar, a pescar, a abrazar árboles, o yo qué sé, o te gusta, yo qué sé, pues estar con las ovejas en el campo, lo que quieras, pero que te sirva para ese reconectar, porque yo no sé si ocurre, hay veces, doctor, que también está en el hecho de cómo nos enfrentamos a la situación. Y de repente, pasado un tiempo, porque ha habido un cambio, porque hemos provocado ese cambio probablemente, bueno, con toda seguridad, caray, pero ¿cómo no lo vi? O sea, tal vez en nuestros primeros apuntes, en las primeras opciones que hacemos con la cabeza, pero ¿cómo no vi que la solución no era nada de esto, sino era esta otra cosa, ¿no? Sí, claro. El tema clave es lo que decimos, no es lo que ocurre, sino cómo nosotros gestionamos, reaccionamos, nos manejamos emocionalmente y también con nuestros pensamientos sobre lo que ocurre. Y estas recomendaciones que usted da son perfectas, ¿no? Desde abrazar un árbol, es decir, estar en la naturaleza, hacer meditación, hacer ejercicio físico, todo eso es muy útil porque las emociones son clave a la hora de resolver un problema. Si tenemos una intensa emoción, generalmente el problema lo vamos a gestionar bastante mal. Ignacio de Loyola te decía, en tiempos de crisis no hacer mudanza, era una gran recomendación, ¿no? Entonces, este sería el tema. Si nosotros podemos ir gestionando esta emoción y hay técnicas, pues como mindfulness, meditación, compasión, etcétera, esa emoción no es tan intensa y a la hora de resolver el problema se nos van a ocurrir más alternativas, vamos a ejecutar mejor esas alternativas, vamos a ver que, como decías, ¿no? El tiempo hace que esos problemas no se vean tan intensos. Yo creo que la experiencia de mucha de la gente que nos escucha es que el mismo problema, unos meses después, dices, bueno, pues al final no era para tanto y no he hecho nada absolutamente, y las circunstancias siguen siendo exactamente igual, pero no lo conceptualizo como un problema, porque un problema no es más que una definición. Es decir, nosotros conceptualizamos algo como un problema, algo que nos produce sufrimiento. El suceso es el suceso, ¿no? Así es. Bueno, lo estás diciendo, doctor, a un boomer que se crió en los años 60 con los jesuitas y fue de las afirmaciones que se me han metido en la cabeza en esos tiempos de tribulación, no hacer mudanzas, desde luego. Qué importante que es también, ¿no? Escoger también el momento o no enredar más, porque si, a ver, si está la cosa, pues deja que se cambie un poquito, porque en ese entorno tan turbulento difícilmente vayas a encontrar la solución, ¿no? Doctor, hablábamos antes del propósito de vida, esto de los japoneses, como decimos, se llaman Ikigai, ¿no? El sentido de la vida, el propósito de la vida. Claro, igual hay gente, nos están escuchando, pero qué propósito de vida, ni qué leche, joder, si no tengo tiempo ni para pensar en ello, si tengo 2 trabajos y tal. Claro, a veces hablamos de conceptos, pero bueno, el tiempo también, oye, si nos interesa, pues lo podemos encontrar, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay técnicas que permiten conectar con eso, ¿eh? Es decir, yo que tengo que trabajar muchos años con personas que ya estaban al final de la vida, por ancianidad, sin más, o a veces por enfermedad, ahí es cuando uno tiene claro cuál es el sentido de su vida. Al final de la vida, cuando uno tiene la perspectiva de todo, dice, wow, esto es lo que yo quería haber hecho, pero no lo he hecho, ¿no? Para evitar eso, que puede producir sufrimiento, la técnica es muy sencilla, se escribe en el libro también, es imaginarse cómo será nuestra vida cuando tengamos, por ejemplo, 70, 80 años, ¿no? Cuando estemos ya, al final, tengamos toda la perspectiva y digamos, en ese momento, ¿qué será lo que me hará sentir bien? Lo que me hará decir, he llevado una vida que vale la pena.
no es un ejercicio que requiera mucho tiempo, 5 o 10 minutos. Y entonces uno ve con claridad, de forma emocional, porque a veces lo hacemos muy racionalmente, no, de forma emocional, esto es. Realmente lo que vale la pena para la mayor parte de la gente es las relaciones interpersonales que ha tenido, lo que ha ayudado al mundo a que el mundo vaya mejor, este tipo de cosas. Si uno puede ver claro eso, por muchas circunstancias adversas que tenga, laborales, interpersonales, etcétera, si tiene claro cuál es su objetivo final, esa estrella que orienta su destino, va a poder pasar mucho mejor las dificultades. Yo cuando me viene alguien a la consulta con una enfermedad crónica, del tipo que sea, lo primero que le pregunto es, ¿cuál es su sentido de la vida? Mucha gente se me queda mirando como diciendo, yo venía aquí al psiquiatra. Les digo, no, mire, si tiene claro su sentido de la vida, la enfermedad la va a poder sobrellevar mucho mejor. Pero si no tiene ningún claro sentido de la vida, la enfermedad pasará a ser su sentido de la vida. Se va a identificar tanto con ella que va a ser el centro de su vida. Este es el tema. ¿Cuántas cosas importantes ha dicho, doctor Javier García Campayo? Aparte, este psiquiatra me cae bien por motivos obvios, pero es que hay una de las recomendaciones del libro que me ha gustado especialmente, y es que, oye, que está muy bien no hacer nada. Que hay veces que es mejor, siéntate, échate una siesta, échate una tarde tranquila, yo qué sé, desconecta, llama a un amigo, no hagas nada. A mí me ha venido un poco, no sé si a ti, doctor, cuando nuestra madre nos preguntaba, a lo mejor estaba ahí en la cocina y tú estabas ahí enredando, hacía tiempo que no te escuchaba, ¿qué hace Joaquinito? Nada. Pues esa sería la respuesta mejor que veo. Nada, oye, que tampoco pasa nada por no hacer nada, ¿no? Eso decías, y va en el título del libro, caray, vamos a parar, ¿no? Eso es. Nuestros padres nos recomendaban aburrirnos. Eso es súper sano, el aburrirse. Hoy en día los chavales no se pueden aburrir. Tengo hijos adolescentes y están continuamente con el móvil. Si se aburren 5 segundos, algo pasa. Tienen que hacer algo para... No tiene sentido. Abúrrete, pero si aburrirse es súper divertido. Porque aprecias mucho más todo lo demás, ¿no? Este es el tema, ¿no? No hacer nada. Pues es muy interesante. Parar para vivir mejor, si se trata de eso, si se trata de que vivamos mejor, que no suframos lo menos posible. Javier García Campayo, gracias por echarnos una mano con nuestra salud mental, que la tenemos que cuidar día a día, que es un tesoro. Gracias. Muchísimas gracias por usted. Gracias.